Para cualquier bombero, el eco sombrío y penetrante de las gaitas es sinónimo de respeto, de camaradería y del último adiós a un héroe caído. Esta tradición se forjó en el siglo XIX, cuando inmigrantes irlandeses y escoceses, huyendo de la hambruna europea, ocuparon los puestos más peligrosos y peor pagados en las jóvenes ciudades de Estados Unidos, los cuerpos de bomberos. Con ellos trajeron sus tradiciones celtas, convirtiendo el sonido inquietante de las gaitas, especialmente los acordes de Amazing Grace, en la única forma en que estos profesionales, conocidos por su estoicismo, pueden expresar abiertamente su dolor. Lo que comenzó como una costumbre específica de esos funerales, hoy es un símbolo universal de honor no solo para los bomberos, sino también para la policía, sin importar su origen. Esto es Crímenes Bizarros, y hoy las gaitas suenan por el último fuego que la capitana Rebecca Marody no pudo apagar. My baby girl did not deserve this, and Ramona, California, a las afueras de San Diego, es un lugar de horizontes amplios y colinas que bajo el sol de verano se vuelven yesca. Este pequeño sector rural, adyacente a la zona metropolitana de esa ciudad californiana, era un territorio que Rebecca, Becky Marody, conocía como la palma de su mano. Y es que Becky no era una vecina más, era toda una institución en esos condados. Con 49 años y 3 décadas de servicio en el Departamento Forestal y de Protección de Incendios de California, había ascendido desde voluntaria en 1993 hasta convertirse en capitana en 2022. Sus colegas del Departamento Forestal, del Cal Fire, como se llama coloquialmente, no solo la respetaban por su rango, sino por su humanidad. El capitán John Klingensmith Jr. recuerda que siempre tenía una sonrisa en su rostro, una alegría que no se apagaba ni siquiera en medio del caos o de las llamas más voraces. Becky, además, era parte del equipo de Peer Support, ese grupo de élite encargado de cuidar la salud mental de otros bomberos afectados tras ver día a día los horrores del oficio. Pero lo que más indignación generó en su caso fue que la muerte encontró a la capitana cuando estaba a solo unos meses de colgar el casco, ya que había programado su jubilación para finales de 2025. Quería retirarse en su propiedad de Ramona para dedicarse a su otra gran pasión, un santuario de rescate de caballos. Pero su final llegó antes del retiro. El 17 de febrero de 2025, el peligro que la acechó no vino de un bosque en llamas, sino del interior de su propio hogar, un rancho amplio, enclavado al final de una solitaria vía en la cuadra 20200 de la Rancho Villa Road. Hacía 2 años que Becky compartía su vida y su hogar con Yolanda Marody, una mujer de 54 años que parecía haber encontrado en la capitana la estabilidad que tanto necesitaba. Yolanda trabajaba como recepcionista en una clínica de terapia física y ante los ojos del mundo eran un matrimonio sólido. Se habían conocido en un bar y en medio de rock, country music y cerveza alimentaron sus afinidades gracias a su pasión por los animales y las motocicletas Harley Davidson. Sin embargo, detrás de las cercas del santuario de caballos, la atmósfera se estaba volviendo irrespirable. It was a typical toxic relationship. Yolanda was very jealous. She was very jealous and did not want to have Becky. Lilia Flegger, ex esposa de Becky, describiría más tarde la relación de su ex como tóxica. Yolanda no era solo una pareja, era una sombra controladora y muy celosa, dijo. Sus celos eran tan asfixiantes que intentaba aislar a Becky de sus amistades de toda la vida, especialmente de otras mujeres. Al respecto, sus amigas cercanas, Amy Mahler Salinas, de 37 años, y su esposa Aisha, de 33, dijeron en un reportaje al diario Daily Mail que la situación había dado un giro sombrío durante los últimos 6 meses, cuando Yolanda, según ellas, se volvió cada vez más autoritaria sobre lo que Rebecca podía y no podía hacer. Felt controlling in our group chat. It was okay, Yolanda would speak for Becky, Amy and Becky stopped going out. Era muy controladora, teníamos un grupo de chat y una vez empezó Yolanda a responder en vez de Becky. Por eso Amy y Becky dejaron de salir juntas. Antes simplemente decía, vamos a dar una vuelta. Después pasó a, deja que consulte con mi esposa para ver si tenemos planes. Y al final fue, deja que le pregunte a ver si puedo ir. Le dijo su amiga Aisha a la cadena ABC. El 2025 llegó cargado de trabajo para la capitana. En enero fue enviada 2 semanas a Los Ángeles para combatir el incendio de Eaton, que devastó gran parte del suburbio angelino de Altadena, en el que murieron 17 personas.
A su regreso ese mismo mes, las dos parejas habían planeado reunirse para dar un paseo en moto, pero a último minuto, Becky y Yolanda cancelaron. La capitana fue enviada de vuelta a Los Ángeles para otro despliegue de 2 semanas y para su regreso empezó a hacer planes de nuevo para reunirse con Amy el 19 de febrero. Tristemente, Rebecca no viviría lo suficiente para cumplir con esa cita. La mujer, acostumbrada a tomar decisiones bajo presión extrema, tomó la más difícil de su vida privada. Le había dicho a Yolanda que lo que estaban viviendo estaba lejos de ser amor, que la relación se había terminado y que quería el divorcio. La tensión había llegado a un punto de quiebre. En ese momento, se activó un mecanismo psicológico que los expertos llaman violencia de última instancia, donde el perpetrador interpreta la separación como una amenaza intolerable a su propio ser. Ese lunes 17 de febrero, la noche en ese sector de Ramona era inusualmente fría. De nuevo, esto es zona rural, de parcelas, de ranchos. El vecino más cercano estaba a unos 10 minutos andando y la oscuridad y el silencio son lo habitual cuando termina el día. El terreno de la casa de Marodi era tan amplio que ni siquiera su madre, Lorena, quien vivía en una casita en el mismo lote, más cerca de las caballerizas que de la casa principal, podía saber o escuchar con certeza lo que pasaba de puertas para adentro. Sin embargo, gracias a la tecnología de una cámara de seguridad tipo Ring en el patio, los investigadores pudieron reconstruir una escena que parece sacada de una película de terror, pero que fue una realidad brutal. A las 8:08 de la noche, el sensor de movimiento se activa. La imagen muestra a la capitana Marodi, una mujer entrenada para enfrentar paredes de fuego de 80 millas por hora, corriendo desesperada por su propio patio. Detrás de ella, Yolanda la persigue con una determinación inquietante. El audio es lo que realmente desgarra el alma. Se escucha a Becky gritar con una voz que nadie en el cuartel de bomberos habría reconocido. Becky era de voz fuerte, con la que inundaba de valentía a sus compañeros, pero en esa grabación parecía que esa fortaleza había sido reducida. La detective Jessica Rica, quien analizó las cámaras de seguridad y testificó en las primeras audiencias del caso, afirmó que en los clips se podía ver a Yolanda empuñando un cuchillo, así como añadió que se escuchó a Rebecca diciéndole: «Yolanda, por favor, no quiero morir». La respuesta de su esposa, capturada con una claridad absoluta por el aparato, fue de total crueldad. «Debiste haber pensado en eso antes». En el video, Becky reaparece brevemente. Tenía la espalda empapada en sangre. Yolanda también, aún con el cuchillo en su mano derecha y sus brazos manchados de rojo. Con una frialdad como de villana de película, Yolanda le ordenó a Becky que entrara a la casa. La investigadora señaló que en el video también se podía escuchar a Rebecca pidiéndole a su agresora que llamara al 911. Según la detective, Rebecca también llamó a gritos a su madre, a lo que Yolanda le respondió con total desafecto: «Ella no está aquí». A las 8:09 de la noche, ambas cruzaron el umbral de la vivienda. Y esa fue la última vez que la capitana Becky Marodi fue vista con vida. Lo que sucedió después es lo que los analistas llaman desprendimiento emocional. Solo 11 minutos después de haber entrado a la casa, a las 8:20, Yolanda volvió a aparecer en cámara. Se había cambiado de ropa. Con una calma metódica recogió a su perro, cargó un par de maletas en su Chevrolet Equinox plateada y se marchó. A los pocos minutos, Lorena Marodi, de 78 años, la madre de Becky, llegó a casa luego de cenar con sus amigas. Mientras estuvo afuera, recibió un inusual mensaje de texto de su nuera, en el que le decía que Becky ya estaba en casa, que ya había cenado y que se había acostado a descansar. Le dije: «Bueno, gracias por la actualización. Me pareció extraño que me contactara para darme ese parte de tranquilidad», recordaría Lorena después. Pero al llegar a la vivienda, notó que no estaba la camioneta de su hija ni la de su nuera, cosa que no tenía lógica si supuestamente Becky se había acostado a dormir. First time I met her, she wouldn't look me in the eyes, and I was like, that bugged me. And so I wasn't fond of her the rest of the time. La primera vez que la conocí no me miró a los ojos, eso me molestó, y por eso no le tuve cariño el resto del tiempo. Pude ver cómo tenía una oscuridad a su alrededor que estaba alejando a Becky de sus amistades, diría Lorena, la madre de la capitana, a los medios locales. Y haya sido por un instinto, un sexto sentido o incluso ese extraño mensaje de texto, la mujer decidió acercarse a la casa principal, algo que no hacía usualmente a esas horas. Y a su llegada,
descubrió con horror un camino, un trazo de sangre en el piso y al final de él, a su única hija agonizando. A las 9 de la noche, hizo la llamada desesperada al 911. Cuando los paramédicos llegaron, se quedaron mudos. La víctima era su propia colega. Era la capitana de la vecina estación de Riverside a unos 100 kilómetros de distancia. A pesar de los esfuerzos, Becky fue declarada muerta. Las heridas de su cuello, pecho y abdomen habían sido fatales. Para cuando todo se calmó, Yolanda ya estaba lejos. A las 9:16 de la noche, su vehículo fue visto cruzando la frontera con México, ubicado a poco más de 60 kilómetros de allí. Al día siguiente del incidente, Yolanda supuestamente envió un mensaje de texto a alguien diciéndole: Becky llegó a casa y me dijo que me dejaba, que había conocido a otra persona. Todos los mensajes eran mentira. Tuvimos una gran pelea y la lastimé. Lo siento, informó el canal NBC7. Una disculpa que palidece ante la ferocidad del crimen, pero sobre todo ante la evidencia de los videos presentados en la corte y que no se han hecho públicos, pero que vienen avalados por los análisis de los investigadores. Durante 5 semanas, las autoridades de San Diego y sus colegas mexicanos de la Coordinación de Enlace Internacional se sumergieron en una auténtica caza binacional. Finalmente, el 23 de marzo de 2025, la policía mexicana la localizó a Yolanda cerca de un hotel en el barrio Ferrocarril de la población de Mexicali, a 140 kilómetros de Ramona. De inmediato fue arrestada y sin perder mucho tiempo en trámites de extradición, fue entregada a los U.S. Marshals en el puesto de Calexico, al otro lado de la frontera. I am grateful to our law enforcement partners, both in the United States and in Mexico, who collaborated to bring the defendant back here. Estoy agradecida con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, tanto en Estados Unidos como en México, que colaboraron para traer a la acusada de regreso aquí y para que la familia de la víctima pueda iniciar este proceso ante la justicia, dijo la fiscal adjunta Maura Duffy durante el procedimiento judicial. My baby girl did not deserve this, and Yolanda needs to go away for a long time because I believe... Mi niña no merecía esto, no se merecía esto. Yolanda necesita estar presa durante mucho tiempo porque yo creo, mi corazón me lo dice, que lo puede volver a hacer, dijo Lorena Marodi, la madre de la capitana, a la cadena local de NBC. 3 días después, el 26 de marzo de 2025, el condado de San Diego se preparaba formalmente para la lectura de cargos, pero Yolanda Marodi no estaba disponible. Sorpresivamente, compareció virtualmente desde una cama de hospital, con su rostro borrado por orden del juez y lo que parecían ser tubos de oxígeno conectados a su nariz. Durante la diligencia se declaró no culpable de asesinato en primer grado. Y fue en ese momento cuando el juez reveló la verdadera magnitud de la tragedia. Primero, el ensañamiento. La autopsia no mostró 1 o 2 puñaladas fruto de una pelea accidental. Becky Marodi tenía 34 heridas de arma blanca repartidas por todo su cuerpo. Pero la sorpresa mayor, el dato que dejó a la familia de Becky y a todo el cuerpo de bomberos en un estado de terror absoluto, fue el pasado de Yolanda. Resulta que Yolanda Marodi no era solo una esposa celosa. En el año 2000, en Fontana, a 80 kilómetros de allí, también en el estado de California, un hombre llamado James Joseph Olegnishak fue encontrado muerto, apuñalado en el pasillo de su propio departamento. ¿Y quién era James? Pues el primer esposo de Yolanda. Ese asesinato, ocurrido en octubre de 2000, cuando ella tenía 28 años, guarda alarmantes similitudes con lo que le ocurrió a Rebecca. Un sumario del caso publicado en el North County Times poco después reveló que James también había muerto por decenas de puñaladas en el pecho. Y la razón, siguiendo con la coincidencia, era que éste le había anunciado a Yolanda su deseo de terminar la relación. La mujer, entonces conocida como Yolanda Olegnishak, cumplió 11 años de prisión condenada por este homicidio voluntario hasta que salió libre en noviembre de 2013 y logró borrar su rastro tan bien que incluso los amigos más cercanos de Becky no tenían ni idea de quién era realmente la mujer que dormía en casa de su amiga. La capitana Becky Marodi pasó 30 años salvando vidas de las llamas más voraces de California, pero el sistema
permitió que una asesina convicta, una mujer que ya había ejecutado el mismo guión de sangre años atrás, se infiltrara en su vida, bajo la promesa de una rehabilitación que nunca existió. El 25 de marzo de 2025, bajo el arrullo de las gaitas escocesas, sus familiares y amigos participaron en una ceremonia en honor a la vida de la capitana Marodi. Hubo llantos, aplausos, rugidos de motocicletas y también anécdotas que retrataban el carácter ameno de la oficial. I know that somewhere she's laughing that infectious laugh, probably telling inappropriate jokes to St. Peter and waiting for the rest of us to catch up. Sé que en algún lugar ella está con su risa contagiosa, probablemente contándole chistes inapropiados a San Pedro y esperando por todos nosotros. Por lo pronto, Yolanda se enfrenta a una posible condena de entre 25 años y cadena perpetua, en un juicio que se adelanta en las cortes de El Cajón, en San Diego. Lorena Marodi, la madre, está agradecida con todos los investigadores de la unidad de homicidios del sheriff del condado de San Diego. Fueron unos bulldogs. Los describió por el arduo trabajo que hicieron por llevar ante la justicia a la acusada de asesinar a su hija. La residente de Ramona también está agradecida con los amigos de Becky, quienes se han convertido en un gran apoyo para ella. He perdido una hija, pero he ganado una familia. Es como si Becky la hubiera formado para mí. Me hubiera dicho, aquí tienes, mamá. Ellos te cuidarán de aquí en adelante, dijo la mujer. Mientras tanto, en las carreteras de Ramona, el sonido de las motocicletas Harley Davidson de sus amigos de Becky sigue resonando, como un eco de la libertad que le fue arrebatada por una oscura sombra que el pasado no terminó de regenerar. Este episodio de Crímenes Bizarros fue escrito y producido por mí, Luis Badel. Gracias por la espera y por seguir conectados. Compartan este episodio con otros amantes del True Crime y, como siempre, dejen sus mensajes y recomendaciones en @crímenesbizarros en las principales redes sociales. Siempre será bueno saber de ustedes. Nos escuchamos a la próxima.